año 2026, vamos a empezar a dar la clase La Parashá Terumá. Siempre empiezo la Parashá hablando de qué temas vamos a hablar y presento eh, en dónde estamos ubicados. Para las personas que son nuevas o las personas que siempre están conmigo en estas clases, a ver, creo que está un poco movida la pantalla. A ver, ¿la ven? Pues empezamos la parashá. Les decía, esta parashá se llama Terumá. ¿Dónde la ubicamos? ¿Dónde la encontramos en la Torá? Nosotros la encontramos en el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 25 hasta el capítulo 27. Es una parashá, podría decirse que pues 2 capítulos, pero en la Torá textual. Pero cuando nosotros estudiamos el Zohar, el Midrash, se hace una extensión muy larga, porque entra en muchos detalles. Podremos hablar de muchas cosas así como tipo arquitectónicas, los espacios, los utensilios, y prácticamente habla muchísimo del Mishkan. ¿Pero qué es terumá? Terumá es ofrenda. Empieza la parashá diciendo que terumá significa la donación, la elevación de la ofrenda, que en este extracto de la parashá cabe mencionar que la Torá no tiene un orden cronológico, porque pues todavía, o sea, acuérdense que venimos, se relató la entrega de la Torá, que Moshe subió y el pueblo vivió la experiencia de escuchar la voz audible de Hashem, y luego vimos en Ishpatim todas las leyes, ya que Dios había entregado las leyes, pero todo esto ya había pasado después del becerro de oro. El becerro de oro todavía no ha sido relatado. Acuérdense que la historia que tenemos en la Torá nos va marcando la parashá para prepararnos después, que vamos a ver en la Kitese, el pecado del becerro de oro. Porque en esta porción precisamente nos relata, vamos a ver ahorita una serie de porciones de Terumá en las que siguen, de toda la fabricación del Mishkan, el tabernáculo, porque Hashem quiere que nosotros nos preparemos, que seamos un santuario, precisamente por todas estas fechas que vamos a prepararnos para la fiesta de Pesa. Nosotros tenemos que ver que Terumá nos muestra aquí un llamado a traer una ofrenda, elevar una ofrenda a Hashem. En ese entonces de la historia, Moshe le comenta al pueblo que traigan las ofrendas, varias tipos de donaciones: oro, plata, cobre, lino, carmesí. Vamos a ver las especies del incienso, madera de acacia, piedras preciosas, un sinnúmero de pieles, y todos estos materiales pues fueron utilizados con un propósito y tenían un significado especial, tanto para la construcción, tanto para nosotros, ¿no? Algo espiritual. El significado de cada material lo vamos a ir viendo, pero el principal mensaje que nos enseña, que vemos que todos los sabios nos hablan, es que nosotros somos ese lugar de residencia. Terumá nos manda a que nosotros elevemos esa ofrenda, eh, pero no solamente es algo material, sino algo espiritual. La verdadera ofrenda subía como olor grato ante Hashem, como una columna recta. Dice que cuando no estábamos alineados, la columna se dispersaba. Entonces vamos a ver y trabajar en nosotros mismos, en toda esta historia que les voy a comentar y todo el estudio que nos muestra el Zohar, el Midrash y la Torah escrita. Vamos a encontrar que nos llama
a que nosotros seamos ese santuario. Todas esas ofrendas fueron por crear un santuario, un lugar, una residencia de la Shekinah de Dios. Pero el Zohar empieza diciéndonos, ¿por qué si Hashem está en todas partes necesita un lugar? ¿No? ¿Por qué necesita tener un lugar? ¿Se acuerdan que en los días en los días enunciados de la creación, antes de la creación, Dios creó los conceptos principales, ¿no? En este caso, el concepto de la Torah, el concepto de Teshuvah, y uno de los conceptos fue el Beit Hamidash, el lugar de residencia. Entonces, este lugar que vamos a ver no es porque Hashem necesita una residencia o un lugar, porque Hashem está en todas partes. Necesita que nosotros trabajemos acuérdense que Hashem es luz y quiere traer esa luz a un recipiente, pero nosotros somos ese recipiente que necesita estar limpio para recibir esa luz. Entonces, todo este trabajo que vamos a hacer desde ahorita que empezamos esta clase hasta el final es para que nosotros trabajemos esa limpieza de nuestro recipiente, de nuestro santuario, de nuestro interior espiritual, para que nosotros seamos un olor grato ante Hashem. Entonces, bueno, aquí les puse en esta primera diapositiva, siempre les concentro en qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar qué significa terumá, vamos a hablar del santuario, del Mishkan, los materiales con los que se fue construido. Un tema importante que vemos en el Zohar, la verdad que el Zohar es muy extenso, y yo lo nombré como tefilot, oraciones. Tefilot son oraciones. Hay distintas oraciones que nosotros decimos, por ejemplo, el Shema Israel, la Midá, el Kiddush. Hay ciertas, en todo este largo de estudio, nos habla de cómo debemos hacer esas oraciones y por qué son tan importantes en nuestro día a día. Porque los grandes patriarcas nos enseñaron las oraciones de la mañana, de la tarde, de la noche, y por qué nosotros hoy en el judaísmo las recitamos. Igual el Shabbat. Vamos a hablar, espero poder llegar hasta el final, donde el principal propósito de tener un altar, de tener un lugar de residencia, acuérdense que también nuestro altar es nuestra casa, nuestra mesa. Cuando nosotros celebramos Shabbat, hacemos un altar, porque Hashem, al prender las velas, su luz, su presencia, su Shekinah reside en tu casa, en Shabbat, ¿no? Entonces vamos a aprender también que nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestros cánticos suben como olor grato ante Hashem. Y posteriormente, pues obviamente voy a detallar así a grandes rasgos, no súper detallado, porque hay varias parashá que se concentran en relatar específicamente a detalle cada parte del Mishkan, pero aquí a grandes rasgos les voy a hablar de todos los lugares, el arca, el lugar santo, el lugar santísimo, el altar de afuera, la minora, la mesa del shulchan, las cortinas y todos los espacios o utensilios que se utilizaban en el Mishkan. Pues más o menos así lo dividí y pues vamos a empezar a hablarles sobre esta porción, esta parashá. Y bueno, aquí la porción, aquí en el versículo 1 del capítulo 25, empieza diciendo de esta manera: el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel para que separen para mí una ofrenda. De todo hombre cuyo corazón le impulse a ello, tomarás ofrenda para mí. Entonces, estos dos versículos nace esta parashá. Acuérdense que el nombre de las parashás siempre viene en los primeros versículos, y aquí traigan ofrenda, traigan terumá en este caso,
para mí, ¿no? Entonces aquí les empiezo a desglosar por qué terumá, por qué ofrenda. ¿Acaso Hashem necesita recibir algo? Dice aquí, se pregunta en el Zohar. La respuesta es no, no es para él, es para que nosotros mismos entreguemos esa ofrenda. eh, Empieza aquí los sabios diciendo algo muy, muy, muy importante. Cuando nosotros damos, recibimos. El contexto de que cuando nosotros, aquí les puse, terumá empieza con tru, que significa elevar, y ma significa malhut, que es nosotros elevamos y baja la bendición a esta tierra. Cuando nosotros elevamos nuestra oración, la respuesta viene, la lluvia viene. Uno de los principales propósitos que vemos y en toda la historia, esta porción me gustó porque este comentario de un sabio me gustó mucho. Nosotros vemos a Moshe, imaginamos a Moshe cuando subió al monte Sinaí, dice que se vio una gran nube. Acuérdense que les platiqué en las parashá pasada. Imagínense que el monte de Sión está así con truenos y relámpagos y la nube, y Moshe sube. Y dice que en esa nube, lo principal, la gente no veía a Hashem como tal. Moshe subió y todos estaban a la orilla del monte, sin subir al monte, porque les puso límites de que no subieran al monte. Y lo que alcanzaban a ver eran nubes y pues Moshe se ocultaba dentro de esas nubes y él, pues prácticamente se decía que estaba cara a cara con Hashem y recibía la instrucción, hablaba con Hashem, le recitó toda la Torah, le dijo todo lo que iban a hacer, toda la construcción del Mishkan, le dijo todo, 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 todo. Entonces, el comentario fue el siguiente. Cuando nosotros vemos, este es un comentario muy interesante que dice que el principal propósito es que nosotros hagamos precipitar esa nube. ¿Cómo lo hacemos? O sea, en el contexto espiritual o cabalístico, el principal propósito que nosotros debemos entender que dice que aquel que hace traer la lluvia o la bendición o aquel que conecta lo superior con lo inferior, lo ha entendido todo. Cuando nosotros logramos elevar nuestra oración y conectarnos con el mundo superior, traemos bendición aquí a la tierra. Entonces, nuestro principal propósito es hacer precipitar esa nube que nosotros vemos. Esta nube es la nube de la Shekinah, de la presencia de Dios. Hoy en día, pues no tenemos un templo, no tenemos un Mishkan, no tenemos una nube que nos dirija, así como en el desierto, no estamos en un desierto, hoy cada quien tiene su mundo, su trabajo, el país donde vivas, y nosotros somos un santuario. Entonces nosotros tenemos que trabajar en traer esa bendición a esta tierra, a este mundo terrenal, a este Malhut. Entonces nosotros tenemos que elevar esas bendiciones. Entonces Terumá nos dice que Ma, en este caso Teru, es elevar, y Ma, la otra palabra que les puse aquí, es elevar esas 100 bendiciones. El Zohar nos explica que nosotros diariamente hacemos y recitamos 100 bendiciones al día. Cuando nosotros hacemos la oración de la mañana, Shaharit, la oración de la tarde, Minja, la oración de la noche, que es Arbit, hacemos 100 bendiciones al día y estas 100 bendiciones se resumen en que nosotros elevamos ese olor grato ante Dios, ante Hashem, al recitar 100 bendiciones. Quiere decir que estás conectando las 10 sefirot, acuérdense que se multiplica por 10, porque cada sefirot tiene las 10 sefirot, entonces son 100 bendiciones. Son 100 niveles,
son 10 niveles que unes para conectar el mundo superior con el mundo inferior. Nosotros tenemos que traer la bendición a través de nuestras oraciones y nuestra conexión con Dios a este mundo terrenal. Si tú quieres una bendición para tu vida, si tú quieres sanidad para tu vida, si tú quieres amor, si tú quieres parnasá, en este caso prosperidad a tu vida, tú tienes que elevar tu ofrenda, tu oración, tu conexión con Dios, elevar tu ofrenda. ¿Qué le ofrendas a Hashem para que Él te dé una respuesta? Entonces, el Mishkan es un modelo que nos enseña en esta parashá de cómo nosotros debemos de funcionar en nuestra vida diaria. Independientemente de que vemos que el Mishkan es el lugar santo, lo que antes era como el templo, porque después se construyó un templo, todo el funcionamiento interno y externo de este lugar es cómo nosotros debemos de funcionar, ¿no? Desde el arca del pacto, que es el lugar más santo, cómo está nuestro interior, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro espíritu, cómo están nuestras lumbreras, nosotros somos luz, cómo está nuestro sustento, cómo está nuestro hogar, nuestra comida, nuestra familia, todo tiene un significado. Entonces vamos a ir relatando cada uno. Y dice aquí, terumá, pues para hablar específicamente de la palabra terumá, también nos explica cómo vamos a ir uniendo y cómo vamos a ir elevando cada sefirot, cada nivel. Acuérdense, para los que son nuevos, nosotros fuimos creados y la luz de Hashem era tan grande que fue bajando de una manera por nivel y nivel para que nosotros pudiéramos recibir y captar esa luz. Entonces, así como tú no puedes soportar la luz del sol, nosotros no podíamos soportar la luz de Hashem. Entonces, Él fue dosificando su luz de nivel y nivel para que nosotros pudiéramos captarla. Entonces, nosotros somos almas puestas en un recipiente, cuerpo, y al final nuestro cuerpo se muere y nuestra alma regresa a ese lugar donde estábamos con Hashem. Entonces, tenemos que trabajar cada día que nosotros bajamos a se nos permite el derecho de vivir una vida en este mundo terrenal, y tenemos que cada día trabajar en cómo elevar nuestra alma, cómo rectificarla, cómo rectificar nuestros rasgos de carácter para que nuestra alma suba, tenga ese olor grato, tenga esa luz, esa chispa, esa santidad para regresar a la presencia de Dios. Entonces, dice aquí qué se eleva en la ofrenda, cómo nosotros debemos elevar una ofrenda con kavaná, con intención, que se eleva el deseo, el pensamiento, la acción, la materia. Independientemente que la materia, pues es lo que estás ofrendando, ¿no? Pues ofrendo oro. El oro representa luz, la chispa, ahorita lo vamos a ver, pero ¿por qué? ¿Qué estás pensando para ofrendar oro? ¿Qué deseo y pensamiento? ¿Por qué lo estás ofrendando? ¿Y qué acción representa eso? Entonces, todas nuestras ofrendas, digamos, en este caso, hoy en día que podamos ofrendar, porque no tenemos un templo, o no tenemos un Mishkan, o no hacemos sacrificios como antes hacían sacrificios, hoy que tú ofrendas, oraciones, puedes dar sedacá, puedes dar ofrenda de dinero, puedes dar ofrenda de, por ejemplo, en las sinagogas, si tú llegas a una sinagoga, puedes ofrendar inclusive un Sefer Torah, libros, ayuda para los rabinos, ayuda para los maestros, para los que te enseñan. Puedes ofrendarse de acá a la gente que está necesitada. Puedes ayudar. Acuérdense, ya expliqué que la sedacá no solamente es dar dinero, dar algo material, puedes ayudar a tu prójimo. Y dice aquí, inclusive vamos a ver que la verdadera
Bendición es cuando tú compartes la Torah a la gente. El verdadero trabajo, la mejor ofrenda, el mejor olor grato ante Hashem, es que cuando tú compartes tu luz a otra persona y iluminas a otra persona y traes a la luz, sacas de la oscuridad a una persona y la traes a la luz, es la mejor ofrenda para Hashem que tú puedes hacer. Por eso el patriarca Abraham, eh, día con día, es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Tenía las cuatro puertas de su tienda abiertas para poder ayudar a toda la gente que pasaba y poderles hablar de la Torah y convertirlos y hacerles creer que Hashem era el único Dios, ¿no? Entonces, aquí hay un punto que nosotros debemos de ver. Dice, Dios no pide que le demos cosas físicas, pide que elevemos el mundo hacia Él. ¿Cómo vamos a elevar el mundo? Porque nosotros a cada cosa que tenemos o cada cosa que tenemos, bueno, cada cosa que tenemos en este mundo terrenal no es nuestro, es de Hashem. Y nosotros elevamos todo, o sea, elevamos la comida cuando la bendecimos, elevamos el agua cuando lo bendecimos, elevamos nuestro trabajo, nuestro diario vivir, desde que sales de tu casa, elevas igual. Acuérdense que cuando nosotros bendecimos nuestros alimentos, elevamos esas chispas de los animales que comemos, en este caso del pescado, de la vaca, elevas las chispas divinas porque todo tiene una chispa divina, ¿no? Entonces, todas las materias, ¿no?, que Hashem nos da, las elevamos. Nuestro trabajo es elevar en todo lo que hagamos. Dice que tú eres luz a donde tú vayas y todo se convierte en luz porque tú debes de irradiarlo. Entonces, debes elevar y debes de ser olor grato ante Hashem a donde tú vayas. Continuamos, dice que una ofrenda sin alegría no asciende completa, ¿no? Cuando tú das una ofrenda, no es porque te pidan, tú tienes que dar a fuerzas una ofrenda, tú la das de corazón, tú debes de dar tu ofrenda con alegría, con gozo. Hashem me puso esto, estoy dando esto de corazón. Permíteme tantito. Cuando vimos en el versículo, dice que de todo hombre cuyo corazón lo impulse. El versículo dice que el corazón lo impulse, que debe ser de corazón, que te debe de nacer darlo. No es porque te impongan, tú debes dar todo el oro que tú tienes, no tú debes dar toda la plata que tú tienes, no, te debe de nacer del corazón. Entonces, ¿cómo vas a tener ese deseo en tu corazón? Cuando tú estás conectado con Hashem. Si no, lo vas a sentir obligatorio. Entonces, es por ejemplo, cuando tú tienes un hijo y tu hijo, tú estás comiendo un helado, ¿no? Les doy un ejemplo que me pasa a mí, ¿no? Y a mí me encanta el helado de chocolate, ¿no? O el helado, bueno, no como, cuando compro helado delante de él no compro de chocolate porque pues no le doy dulce, ¿no? Entonces, pues, supongamos que tengo una nieve de coco, porque a mi hijo le encanta el helado. Entonces, el amor me nace al dar mi helado a él porque prefiero bendecir a mi hijo que yo primero, ¿no? No, pues me voy a comer mi helado, es mío, ¿no? Prefiero que mi hijo tenga esa bendición y ver esa alegría y esa sonrisa que está comiendo un helado, ¿no? Entonces, me nace, me da alegría ver que él está alegre. Entonces, imagínense Hashem. Hashem nos da todo y él se da, y él se goza al vernos nosotros alegres. Entonces, es lo mismo, él tiene el amor del Padre con nosotros, no es obligación de nosotros dar, ¿no? Sino se goza cuando nosotros le damos gracias por las cosas que él nos da. Se goza cuando nosotros, se alegra cuando nosotros obviamente le damos, le alabamos, le bendecimos por todas las cosas que él nos da. Entonces, dice que la ofrenda sin alegría no asciende completa. Si no tienes gozo en tu corazón, cuando tú eres alegre, dice psicológicamente o científicamente está comprobado
Y cuando tú estás alegre, tu sangre se purifica. Cuando tú estás enojado, tu sangre se contamina. Entonces, científicamente está comprobado que cuando tú tienes malas, ¿cómo decirle? Malos actos, por ejemplo, que tú estás depresivo, que tú estás triste, que tú estás enojado, haces causas que tu cuerpo se enferme, ¿no? Todas las enfermedades son producto de algo que no está mal, que no está conectado con Hashem, ¿no? Hay algo que tienes que conectar y limpiar para que estés sano. Entonces, cuando uno está alegre, a lo que voy, cuando uno está alegre, pues obviamente todo tu cuerpo está limpio, puro, y pues obviamente asciende ese olor grato ante Hashem. Entonces aquí nos enfatiza el Zohar que cuando nosotros elevamos con intención, con alegría, con amor, pues sube la ofrenda. Pero cuando no hay esa intención, pues no sube. Hay una de las cosas que relata específicamente, el humo que salía del altar, salía como en vertical, el humito, pues obviamente imagínense cuando tú quemas algo, pues sube el humo, no directamente hacia arriba. Pero cabe mencionar que cuando no estaba alineado, el humo se dispersaba, se iba por todas partes, no subía recto. Entonces, aquí nos dice que teníamos que si la ofrenda salía del corazón, que estabas alegre y todo ese rollo, subía. Y que había dos tipos de ofrenda. Dice, la ofrenda externa, la que se da por costumbre, por obligación, por temor. Dice, eleva poco, no abre los canales, ¿no? Es lo que les estaba diciendo. Muchas veces nosotros estamos a lo mejor acostumbrados, ok, la ofrenda, pues bueno, sabes que debes apartar el diezmo, sabes que debes ayudar al huérfano, al viudo, al desamparado, porque pues está escrito. Lo haces internamente porque pues ya está escrito, ya es como un mandamiento para uno. Y la ofrenda interna es la que nace del corazón, tiene una intención, tiene una cabana, tiene una conciencia en ti del por qué lo estás haciendo, de por qué lo elevas. Y esa es la que atraviesa, dice aquí, los cielos, despierta la misericordia y completa la unificación de lo superior con lo inferior, con el mundo terrenal, con Malhut. Dice aquí, dar es horizontal cuando tú le das algo aquí a alguien, pues es horizontal, y cuando tú haces teruma es vertical, es hacia arriba. Dice aquí, pues lo que les decía, nosotros elevamos todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Cuando comes, haces una bendición, haces teruma, elevas las chispas divinas de la comida. Cuando trabajas con honestidad, haces teruma, porque tú trabajas honestamente, no eres corrupto, no eres tacaño, no, pues no obras con maldad, entonces tú estás obrando en teruma. Y cuando tú escuchas con amor al prójimo, con compasión, con bondad y para ayudarlo, pues también estás haciendo teruma. Vamos a seguir a la siguiente. Y bueno, les dice aquí que hagan un santuario y habitaré en ellos, ¿no? No dice habitaré en el Mishkan, sino dice habitaré en ellos, en las personas. Aquí se revela el principio fundamental. El Mishkan es un reflejo de nuestro interior. Cada persona de nosotros somos un santuario. Les comencé diciendo, hoy no tenemos un Mishkan, no tenemos un templo, y el trabajo de esta parashá es trabajar
nuestro interior, nuestro santuario, que es todo nuestro ser, nuestro interno, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras acciones, todo nuestro ser, lo vamos a trabajar para santificarlo, purificarlo, rectificarlo y seamos nosotros esa ofrenda grata ante Hashem. Dice aquí, el cuerpo es el Mishkan y el alma es la presencia divina, o sea, la Shekinah. Como les comencé diciendo, Hashem no necesita una casa. El Zohar nos dice que nosotros somos ese recipiente. Hashem necesita mandar su luz, pero necesita tener un recipiente que somos nosotros. Prepara ese recipiente. Otra explicación aquí es que, por ejemplo, el cuerpo, hablábamos que era el Mishkan y el alma es la Shekinah, y las misbot o las acciones que nosotros hagamos son los materiales con los que se construyó el Mishkan, ¿no? En este caso, nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos acciones buenas, la Shekinah desciende, pero cuando nosotros no tenemos acciones buenas, pues la Shekinah no baja. Entonces, el principio clave de Terumá es un despertar de abajo. Cuando nosotros sube la ofrenda, Terumá es ofrenda, elevar la ofrenda, ese es el mensaje principal. Cuando tú elevas una ofrenda, despiertas el mundo superior, despiertas a Hashem, la presencia, todo lo que quieras nombrar que es el mundo superior, para que baje esa bendición. Comencé esta porción diciendo que el trabajo principal es que nosotros hagamos esa precipitación de esa nube, de esa presencia a este mundo terrenal. Entonces, si tú quieres ese trabajo, esa bendición en tu vida, esa sanidad en tu vida, que Hashem te responda, ¿qué le estás ofrendando? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu santuario? ¿Cómo lo estás trabajando con él? ¿No? Dice que el Mishkan no baja del cielo, sino se construye desde la tierra, ¿no? O sea, se construye desde aquí. Nosotros, para poder aspirar en todo lo que hemos hablado desde la creación, desde Bereshit acá, les he dicho que tenemos que ir subiendo niveles, o hablamos del árbol de la vida, si tú quieres aspirar a subir cada nivel, porque nosotros venimos a este mundo a eso, a rectificar, a aspirar, subir niveles, tenemos que trabajar de abajo hacia arriba para poder traer lo de arriba abajo. Y aquí les puse aquí una comparación. Dice el Mishkan y la creación del mundo. Dice, así como el santo bendito sea creó el mundo con sabiduría, así Israel construyó el Mishkan con sabiduría. Y se declara aquí algo muy profundo. El Mishkan es una réplica espiritual de la creación. A ver, vamos a explicar esto, ¿no? Dice, Bereshit no terminó con el día sexto. La creación del mundo no se quedó completa. Faltaba un lugar para que descendiera la Shekinah, se revelara abajo. Entonces, el mundo fue creado, pero necesitaba ser activado por el ser humano. Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, en este caso, aquí les puse una tablita que se las voy a hacer muy, muy grande. Perdón. Vamos a ver si la pueden ver. Les voy a hacer grande la tablita para que la puedan ver. Ahí la pueden ver. Entonces yo les puse aquí los días de la creación en esta tabla para hacer una comparación con
el Mishkan. Aquí les puse creación, los días de la creación, Mishkan y el trabajo en nuestra alma. Entonces dice, hizo los cielos y la tierra, esto lo comparamos con, hizo las cortinas, las bases. Acuérdense que el Mishkan era como una tienda y esa tienda pues era de telas, de cortinas, de ciertos colores, las bases, la estructura de maderas que tenían que ser rectas para poder soportar esas cortinas verticales. La verticalidad siempre lo va a manejar Hashem como ese camino hacia arriba, esa Bab, ¿no? En este caso, todo también está relacionado con el nombre de Hashem, Yud-He, Bab-He, que acuérdense que Yud es la parte de Hashem, la chispa divina, y Bab es la conexión del mundo superior al mundo inferior. Entonces, todas esas verticalidades de los postes y todo ese rollo tienen que ver con eso. Entonces, la luz, cuando dijo sea la luz, pues nosotros aquí lo vemos relacionado con la menora. Cuando Dios crió los árboles, pues obviamente lo vamos a ver con qué madera se hizo todo, con madera de acacia. Y el jardín del Edén, que era el lugar donde estaba Java y Adán, Adán y Java, estaban en el lugar y los expulsó después. Ese lugar ya no lo tenemos aquí, era el lugar santo, que era el lugar Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca del pacto, y Shabbat. Aquí es donde mencionamos, nosotros hizo la creación, los 6 días de la creación, y el séptimo reposó, y es donde baja la presencia de Dios, ¿no? Entonces, este Mishkan, donde bajaba la presencia en este lugar santísimo, hablaba, decía, inclusive, lo vamos a ver en el Aarón, en la arca del pacto, que estaban los querubines y del medio de los querubines se escuchaba la voz audible de Hashem. Pues bueno, vamos a regresar la tabla como estaba. Entonces dice que no hay, no desciende la presencia, no desciende la Shekinah si no hay una preparación aquí en el mundo terrenal, en Malhut. Entonces, cada material con el que fue construido el Mishkan rectificaba algo y para poder traer, para que pudiera bajar la presencia, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de los materiales. Dice aquí, el versículo 3 del capítulo 25, dice, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre. Se empieza a relatar y ahí vienen todos los materiales y de este primer capítulo. Entonces, empieza a relatar cada material. Yo aquí les puse una síntesis de cada material y por qué representa. O sea, nosotros, bueno, generalmente en la Kabbalah o en el Zohar vemos muchos significados. Los englobé porque en todo el largo de la parashá vamos a encontrar muchísimos mensajes que si de cuando alabamos a Hashem y cuando vemos el color azul, cuando vemos el color púrpura, habla distintos mensajes y habla de los ángeles, entonces yo aquí les englobé todo, más o menos traté de sintetizarlo y ponerlo aquí para que ustedes pudieran entender. Entonces dice aquí, los materiales del Mishkan no son solamente decorativos, son recipientes espirituales. Cada metal, cada material corresponde a un nivel de conciencia
Y nosotros vamos a ver que también cada material es como una sefirot, lo vamos a ligar con la sefirot, lo vamos a ligar con algo que se expía, lo vamos a ligar con un ángel. Ahorita vamos a ver todo el trabajo de cada uno. Empezamos con el oro. El oro pues es el principal material que se usó para poder hacer el candelabro, para poder hacer el arca de Aarón. Acuérdense que el Aarón fue cubierto la construcción fue de madera, pero por fuera era bañado de oro y por dentro de oro. Entonces el oro era lo máximo, el material más sotificado, y representa la sefira de Jokmah, que es sabiduría. Acuérdense que pues, el oro brilla, no se oxida, es el más precioso, el que vale más. Y dice aquí que es la chispa inicial de la luz, ¿no? ¿Cuáles son las características espirituales del oro en nuestra persona? La intuición, el destello de la verdad, la inspiración. En el alma es el relámpago de entendimiento, la idea pura, la precisión directa. Dice, el oro expía, o sea, ahorita les voy a poner una palabra en cada material que dice expiación. Aquí expiaba el oro que fue donado para el becerro de oro, ¿no? El pecado que hicieron. Les puse, cada material fue divinamente seleccionado para expiar un pecado específico del pueblo de Israel. Cabe mencionar que el Mishkan, uno de los trabajos principales que se hacía en el Mishkan era una ofrenda por expiación de pecados. Entonces todos los materiales también expiaban un pecado específico de Bene Israel, del pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos a ver el plata. Bueno, aquí les puse el ángel, que es Gabriel, por si lo quieren trabajar también cabalísticamente con ángeles, les puse el ángel Gabriel. El plata está ligado con la sefirá de Binah, que es entendimiento. Dice que aquí se trabaja pues prácticamente todo lo que es las emociones, el deseo, la bondad, el dar bondad, ayuda, de servir, amar y ayudar a la gente, conectar con el creador. Y las características espirituales es el análisis, la expansión, la misericordia. En el alma es la reflexión, la teshuvá, la capacidad de transformar la idea en estructura. Nosotros vemos que el oro pues prácticamente cubría todo los utensilios principales, y encontramos en donde vemos la plata en las bases de las estructuras, ¿no? Entonces esas bases tenía que ser esa base de misericordia, de amor, de entendimiento, o sea, Jokmah te da la chispa, la idea, y acuérdense que Binah desarrolla todo el entendimiento para poder hacer, acuérdense, la creación. La plata que expiaba era para expiar la venta de Joseph. Acuérdense que vendieron a Joseph por las monedas de plata. Entonces, esa era la expiación del plata. Y el ángel es Mijael. El cobre está ligado a la sefirá de Malhut. Dice aquí que el cobre es más tosco, más común, más cercano a la tierra, representa nuestro mundo terrenal, el mundo de la acción, la recepción, manifestación, concreción en este mundo terrenal. Y el alma son todas nuestras palabras y acciones, nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestros deseos carnales. El cobre expía todos esos desechos e impurezas que tenemos en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Tú hablas mal, entonces aquí el cobre, pues obviamente, limpia eso. ¿Acuérdense con qué material fue el cobre? Pues vamos a ver los materiales externos. El cobre se usó para
lavarse las manos. Hoy vamos a ir detallando todos esos materiales, pero el cobre estaba en la parte externa, no en el lugar santo ni en el santísimo. Estaba en la parte del misbea, del altar afuera, del atrio, y eso era para purificar antes que el sacerdote entrara, ¿no? Y que expiaba pues todos los desechos e impurezas de su corazón. Ya. Aquí vimos, les puse igual un extracto que dice el Zohar, se los voy a leer. El oro se menciona primero porque el emblema del poder de abajo a la mano izquierda, la plata, su blancura significa misericordia en la mano derecha, y también representa la copa de la bendición, la copa que se bebe después de una comida, aunque se tome con ambas manos, en realidad se sostiene solamente con la mano derecha. Bueno, aquí vamos a hablar del Kiddush. Este es un extracto, le digo que hay muchas cosas que pues vemos muchos temas en el Zohar, y les puse aquí este extracto porque representa, pues siempre vamos a ver la triada en todas las parashas. Siempre les menciono Geset, Geburah y Tiferet. Es una triada porque siempre tenemos que aprender a dar, recibir y tener esa armonía entre esas dos. Entonces, cuando empecé a dar el mensaje de Teruma, es que cuando nosotros damos, recibimos. Cuando tú más das, cuando tú das amor, cuando tú das bendición, cuando tú pones el cachete y el otro cachete, vas a ver que te va a llevar una lluvia de bendiciones a tu vida. La Torah siempre te va a decir, da amor, da gesed, da bendición, sin esperar nada, sin esperar recibir algo a cambio. Entre más gesed, entre más das, vas a ver que tendrás bendición. Pues aquí les hice como un resumen en una tabla de todos los materiales. Para poder terminar, o sea, vamos siempre. Estaba yo hablando de cada uno y les puse aquí en general, pues el oro, el plata, el cobre, el lana azul, el púrpura, el escarlata, el pelo de cabra, el pelo de carnero, la piel de carnero, el piel de tajash, ahorita lo vamos a ver, la madera de acacia, aceite de oliva, el incienso. Estos son los materiales. ¿Para qué se usaron? Todo esto, esta tabla se las voy a mandar. Ahorita vamos a hablar cada uno de ellos. Ya hablamos del oro, de la plata y del cobre. Vamos a hablar ahorita de la lana azul. Una cosa principal que quiero decirles es que este Mishkan es un modelo del alma humana. Entonces, todo esto es para que nosotros trabajemos algo interior. Por ejemplo, les dije del oro, que es Jokma, pero ¿qué trabajo interior vamos a hacer? Es recibir inspiración sin ego. El trabajo de plata son trabajo de del entendimiento, de dar, de amor. Entonces aquí es deseo sincero de dar y amar. Cobre, el dominio de tus impulsos básicos, tus instintos, tus rasgos de carácter. Entonces vamos ahorita a ver lana azul. 3 materiales. A ver. Ah, perdón. Ahí está, ahí la ven, ¿va? Es que estaba yo buscando que la vieran. Lana azul. En hebreo es tejelet, que sefirá es tiferet. Cuando nosotros vemos azul, luego lo relacionamos con el cielo, con las nubes, con el trono de Dios.
Entonces, aquí el lana azul para nosotros representa pues esa conexión con el mundo superior. Y el Suara nos menciona mucho que de todos los colores, el que trae el azul, en este caso, representa el juicio. ¿Por qué menciona, aquí me llamó mucho la atención, para resumirles, hay varias páginas del Zohar, nos menciona que cuando uno sueña los colores y sueñas el azul púrpura, es el único color que representa, que todos los colores pueden representar cosas buenas, pero cuando específicamente ves en este azul púrpura, representa juicio. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Pues uno puede ver azul muy diferente, el azul celeste, el azul cielo, al azul púrpura. El azul púrpura, no voy a hablar ahorita de colores, no voy a hablar qué significa el rojo, qué significa el amarillo, los colores del arco iris, pero en principalmente, pues obviamente es cuando tú combinas, o sea, la combinación del azul púrpura con qué combinación es, ¿no? Entonces, eh, yo soy arquitecta, estudié las reglas de los colores y todo ese rollo. Entonces, en resumen, eh, para traerlo aquí a esta explicación terrenal, eh, tú unes, eh, vaya la redundancia, Tiferet, aquí dice el nivel de la Sefirá, es cuando tú unes ese Geset con esa Geburá, unes ese azul con ese rojo, te da ese púrpura, ¿no? Entonces, hay ese juicio, hay un juicio sobre nosotros. Y nos menciona el Zohar que la fiesta, que también estos colores o estas ofrendas tenían una fiesta, representaban para nosotros una fiesta. eh, eh, Tenemos de Rosh Hashanah, Yom Kippur y todo ese rollo. Las fiestas que representaba en este lana azul es Pesa, que es la que vamos a celebrar pronto. Bueno, ahorita vamos a celebrar Purim, pero después de Purim viene la gran fiesta que para nosotros es Pesa. Y es donde nosotros recordamos todo este recorrido del exilio, de la liberación del pueblo judío de Egipto, todo lo que se celebró, de concentrarnos en, acuérdense que les relaté cómo se celebró Pesa, de que pintaban los dinteles, comían el cordero, que tenían que dormir con ese cordero, todo ese rollo. Es una expiación específica de nuestros pecados. Entonces ese juicio, si tú sueñas con azul púrpura, te dice aquí el Zohar, que representa juicio a ofensas capitales. ¿Qué fecha es Purim? Ya lo vamos a ver, cae creo que el 2 de marzo, en esas fechas, ya estamos próximos a celebrarlo. Ya voy a hablar sobre ese tema también. Entonces, de ahí vemos, pues hay varios, dice que se entregaban lanas eh, combinadas con color escarlata y con color, en este caso, púrpura también. Es muy diferente el azul aquí, bueno, el Zohar nos menciona en hebreo las palabras Tejelet, Argamán y Tolat Shani. Entonces, el escarlata, ahí es un rojo, como que rojo tirando a vino, y el rojo escarlata, que es el rojo viviente. Entonces, más o menos son los colores que tienen en pantalla, ¿no? El azul púrpura, que es casi morado, el rojo el argamán,
que es como un rojo vino, y el escarlata, que es un rojo fuerte. Y ese, pues, les puse aquí que el argamán era el color que usaba la realeza, los reyes. Si tú ves a los reyes, pues traen túnicas de ese color, y dice que lo que se trabaja es el deseo de gobernar sin ser esclavo, o sea, que tenemos que trabajar esa humildad. La fiesta está con Shavuot, que es el otorgamiento de la ley, y que expiaba eventualmente ellos serían merecedores del Beit Hamidash, el cual se describió como una sede carmesí en este caso. El escarlata, digo, no voy a entrar mucho, creo que no sé si sea tan relevante relatar cada color, pero menciono estos temas y voy a hacer el resumen prácticamente de la tabla, ¿no? Aquí les puse eh, la tabla que el escarlata pues eran las cortinas, eh, y nosotros tenemos que trabajar la teshuva. El pelo de cabra, la cabra, era para hacer las cubiertas. El Mishkan, aquí como lo vemos en esta imagen, vamos a ponerla hacia el frente. Tenía varias capas de tela. Entonces estas telas, pues vemos aquí, pues la azul, ¿no? En este caso era como si fuera el tahash, el pelo de cabra, el de carmesí, y en este caso, pues es que se puede confundir el carmesí con el escarlata, ¿no? Pero esas son capas de pieles que estaban encima de las estructuras de madera que eran cubiertas por plata, por cobre, por oro, ¿no? Entonces, todas esas estructuras estaban cubiertas por esas cortinas. Y esas cortinas tenían un significado especial que dividían también los lugares, ¿no? Afuera estaba el atrio, luego lugar santo y luego lugar santísimo. Y era para que nosotros purificáramos nuestras emociones, nuestro carácter, tuviéramos humildad, tuviéramos teshuvah, ¿no? Cuando tú piensas en un rey, pues obviamente el poder, pero el poder también te da orgullo, entonces tú tienes que ser humilde. Lo blanco era para que uno se mantuviera puro, la pureza, canalizar, que no tuvieras cosas negativas, no tuvieras ninguna mancha. El carnero, obviamente, era lo que se sacrificaba, y nosotros teníamos que ver todo esa expiación que lo dábamos hacia ese carnero, ¿no? En ese caso, ellos ponían al carnero y ponían sus manos y transmitías todos tus pecados al carnero. Entonces tenías que ver también el significado de que expiabas todos tus pecados por ello. Habla de la madera de acacia con la que se usó todo este Mishkan. Específicamente era una madera de acacia, en este caso se llamaban de Shittim, y era un árbol específico, y era para endezar nuestro carácter. Un árbol muy grande que crecía, obviamente todos los árboles crecen verticalmente, pero un árbol muy grande. Nosotros, por decirlo, aquí en México conocemos un árbol que se llama la ceiba, que es un árbol muy grande, el árbol más grande, uno de los más grandes, pero en este caso, este árbol de Shittim es más grande que la ceiba, y tenía esa característica que era especial. Ahorita se los voy a decir. Por aquí lo puse.
eh, bueno, dice que este árbol nace torcido y se va enderezando y va creciendo y crece grande, grande, grande. Entonces dice que aquí una de las características es que nosotros tenemos que enderezar nuestro camino. Esa es la característica de este árbol. Y bueno, de ahí vamos a ver el aceite de oliva y el incienso. El aceite de oliva lo vamos a ver que se usaba para la menorá, que era para iluminar. Y vamos no vamos a adentrar a hablar para qué sirve el aceite. El aceite no solamente era para la menorá, sino también usaban el aceite para ungir. No vamos a hablar a detalle porque en las demás parashás vamos a hablar a detalle de eso. Aquí la parashá se concentra en dar ofrenda y estos son los materiales que se dieron de ofrenda para la construcción. A grandes rasgos, pues el ketore son inciensos, especies que usaban, cuando nosotros leemos, acuérdense que leemos diariamente el ketoret y tiene ciertas especies que no podías ni agregar, ni sacar, ni combinar diferente, que solamente el sumo sacerdote sabía cómo se debía preparar, no todas las personas tenían conciencia de los que hacían el ketoret, y era para que subiera ese olor grato ante Hashem. Bueno, yo les dije que íbamos a hablar a grandes rasgos de eso, no quiero a detallar los materiales, todo sirve para que nosotros eh, a grandes rasgos sepamos eh, que tenemos que trabajar nuestros rasgos de carácter, tenemos que trabajar eh, cómo está nuestro interior, cómo está nuestro exterior. Si nosotros vemos el arca del pacto, dice que es oro por fuera, oro por dentro. Nosotros podemos ser luz por fuera y que todo el mundo nos pueda ver resplandeciente, alegres, ser chispa, pero a lo mejor por dentro no lo eres y en tu casa eres de otra forma. Este, muchas veces, por ejemplo, eh, todas las personas que somos maestros o que nos dedicamos a dar clases de la Torah así como mi mamá, como la Morá y yo, el otro día nos platicamos mi mamá que precisamente que entre más nosotros compartamos, entre más nosotros tratamos de traer esa luz a toda la gente que nos escucha, muchas veces somos más atacados. Entonces dice, no, pues imagínate, dice, mi mamá me platicaba una historia de su rabino, que que no, pues imagínate todas las cosas que uno pasa, si yo te contara todo lo que he pasado para estar el día de hoy y saber todo lo que hoy sé. Entonces son muchas veces nosotros, todas las cosas que nos pasan, es para que tú crezcas, para que tú tengas un crecimiento espiritual. Eh, Sean buenas, sean malas, todo lo que te pasa en tu vida es para que tú crezcas y hagas un ticún y hagas una rectificación. Muchas veces decimos, ay, ¿por qué me mandas esto y por qué esto? Pues tienes que entender que Hashem te está llamando de una forma, aunque no te guste, para que tú tengas un crecimiento y luz a tu vida, ¿no? Él quiere traer bendición, pero a lo mejor tú no tienes preparado ese recipiente para traer esa bendición. Y Y aquí les comentaba porque nosotros tenemos que ser ese reflejo. Yo le platicaba que precisamente todos los jueves pasa algo y que en mi casa o con mi hijo, eh, 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 que a veces o sea, yo les doy una experiencia de mi vida, ¿no? Y, y te desconecta. Qué quiero expresar? Nosotros trabajamos nuestros rasgos de carácter y dice aquí el Zohar, me llamó mucho la atención porque pues es algo que dije, ay, esto me pegó, porque sí es verdad, ¿no? Cuando uno se enoja,
cuando uno no está, como les decía, si no estás con alegría, no sube tu ofrenda. Pero cuando tú permites que te enojarte o tener un sentimiento que no es correcto, no tienes esa conexión con el creador. No, es decir, si yo me enojo no puedo dar una clase, ¿no? No puedo tener esa conexión para que fluya el Rúa y yo pueda hablarles todo lo que Hashem me permite explicarles o darles, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser oro por fuera y oro por dentro. No podemos ocultar nuestro yo interior. Entonces, el trabajo del Mishkan, el trabajo de Terumá, es eso. Limpia tu corazón, limpia tus pensamientos, limpia tu cuerpo, tus vestimentas, todo. Perfúmate, báñate, lávate los dientes, lávate los oídos, todo tiene que tener una limpieza, lo que tú escuchas, lo que tú hablas, lo que tú ves, lo que tú accionas, cómo contestas, qué das, qué reflejo das en donde tú vayas, en tu trabajo, eres un ejemplo, tratas bien a tu personal, eh, tratas bien a las personas que están a tu cargo, eh, donde sea, eres un ejemplo en tu familia, convives bien con tu esposo, con tu esposa, le das amor, le ayudas, tú como mujer somos las dueñas de esta casa, traes la luz a tu casa, traes la luz, somos la ayuda idónea, las encargadas de traer la luz a tu pareja, muchas cosas, ¿no? Entonces, Hashem nos está haciendo un llamado a que tengamos esa limpieza y qué ofrenda estamos dando. Y aquí viene este tema, las oraciones, que casi todas diría mi mamá, las 600 páginas del Zohar nos habla precisamente de las oraciones que nosotros recitamos diariamente. Nosotros vemos en nuestras oraciones vemos el Shema Israel, que lo recitamos en la mañana, en la tarde y en la noche, la Midá, el Kiddush, el Shabbat. Y les comencé que nosotros en Terumá, más significa 100, Malhut, y esas 100 son las 10 sefirot multiplicadas por 10, porque cada sefirot tiene 10 sefirot. Son las 100 bendiciones que nosotros recitamos diaria para poder hacer la conexión del mundo superior con el mundo inferior. Entonces, aquí les puse este relato que nos dice el Zohar de las dos palabras, mi y ma. El lenguaje del Zohar es un poco complicado, pero se los trato de explicar. Dice, dos palabras claves hay, mi y ma. El Zohar vuelve a usar estos dos términos sagrados. Mi es quién y ma es qué. ¿Quién? Binah, mundo superior, fuente de luz. Ma, Malhut, mundo inferior, realidad visible. Ese es el propósito, traer el mundo superior, hacer la conexión del mundo superior con el mundo inferior. Conectar Keter, Jogma, Binah, Geset, Geburah, todas las sefirot arriba, pasar por el mundo que es Yesod, a la tierra que es Malhut, ¿no? Entonces, ese secreto que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestras oraciones. Es la respuesta. No tienes que sacrificar una ovejita, no tienes que cortar una paloma. Nuestra oración tiene un poder. Y esto es la clave. ¿Cómo te conectas con el Creador? Entonces, cuando tú estudias la Torah, cuando tú estudias el Zohar, cuando tú estudias el Midrash, se te abre este panorama, ¿no? Muchas veces nosotros leemos la Torah o tú has leído la Biblia o lo que tú leas,
y podrás ver la historia del pueblo de Israel, del Mar Rojo, de Egipto, de David, de todas las historias de los grandes patriarcas, pero el propósito no solamente es conocer la historia, qué mensaje tiene el Creador para nosotros a nuestra vida diaria. Entonces, nos enseña la Torah, el Zohar, que cuando tú estudias estos secretos, tu alma se eleva y se apega al Creador y se purifica y nosotros podamos elevar esa oración de una mejor manera. Entonces, nuestras oraciones, que obviamente nosotros tenemos un libro de rezos que se llama Sidur, pero cuando tú tienes ese momento de Ibodedut, creo que hay un video que lo pueden ver en mi TikTok que se llama Ibodedut, cuando nosotros tenemos ese momento, ese tiempo que tú le dedicas al Creador para poder no solamente bendecirlo, alabarlo, agradecerlo, ya les di todo ese panorama de cómo nosotros debemos de orar, bendeciendo al Creador, agradecerle lo que te da, no solamente es pedir, y tú tienes esta plática interna con Dios y le derramas tu corazón, es muy diferente a solamente pedir, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Hashem siempre va a escuchar nuestra oración y nos ha dejado este camino, esta arma que es la oración para poder traer la bendición a este mundo terrenal. Entonces, empezamos con este tema de las oraciones y dice aquí el Zohar, les puse este paréntesis para antes de empezar a saber cuál es la oración del Shema, de la Midá, que cuando nosotros damos, recibimos. Y este es un pasaje que me gustó, que habla el Zohar, que se le llama Atbash. Atbash es un método, nosotros tenemos varios métodos de estudio. Cuando les he hablado de varios métodos de estudio, pues les he hablado de que nosotros podemos leer la Torah textual, podemos leer la Torah con un entendimiento de agarrar un pasaje y qué comprendí de eso para mi vida, y hasta el SOT, que son niveles el nivel más alto, que es ver gematría, permutaciones de las letras hebreas, de las palabras. Y el Atbash es un sistema antiguo que hacía la combinación de las letras al revés. O sea, por ejemplo, nosotros para hablarlo en español, tú tienes el abecedario español que es A, B, C, D, F, G y terminas con Z. Entonces, ellos agarraban, por ejemplo, la A, la combinaban con la Z, ¿no? A es igual a la letra final, B es a la penúltima, como X, Y, Z, ¿no? Entonces, así lo mismo hacían con el abecedario, el alefato hebreo, ¿no? Nosotros tenemos que la primera es Aleph y la última es Tap, entonces Aleph es igual a Tap, Bet es igual a Shin, Gimel es igual a Resh, aquí se los puse. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra dar, en hebreo significa, se escribe Natán, que es la misma forma. Nun, Taf, Nun. Entonces, si tú lo ves de derecha a la izquierda y de izquierda a derecha, se lee igual. Empiezas con una Nun, luego una Taf y una Nun. Entonces, lo mismo es dar que recibes. Esta es la enseñanza. Se lee al mismo, al derecho y al revés. Entonces, la enseñanza que nos da es que cuando damos, recibimos. Y es el mismo movimiento espiritual. Y aquí también nos da la palabra Sedaká, nos hace ese advash de Sedaká. Se lo puse aquí en una tablita. Sedaká usas la Sadik, la Dalet. Bueno, en este caso, bueno, las puse al revés, ¿no? Sadik, en este caso,
Sadik, en este caso bueno, es que es la Kuf, bueno, Sedaka, Sadik, Dalek, Kuf y G. Y está aquí al revés las letras que combinamos, ¿no? Entonces es equivale la G equivale a la Sadik, la Kuf equivale a la Dalet, la Gimel equivale a la Resh y la Sai equivale a la Hei. Entonces lo mismo que al revés, ¿no? Dice que el justo es la Sadik de Sadikin, se transforma en revelación que es Hei. Hei es la puerta, ¿no? La puerta revelada que trae la luz. La Dalet de Dak, de Sedakak, es Sek, es Sadik. Dalet es de Da. La carencia de Dalet puede elevarse y convertirse en un canal de abundancia que es Kuf. Y de ahí viene pues, la que es la Kuf, en este caso. La que da, el Gimel corre hacia el que carece, que es Resh. Y luego, pues igual, la vida de Hei se sostiene a través del justo, ¿no? La vida de la revelación, la vida de nosotros se sostiene a través del justo. Bueno, es una historia que nos muestra el Zohar. Al fin de cuentas, en conclusión, es que cuando nosotros damos, recibimos. Todo, así como sube, baja. Entonces, tú traes Terumá te enseña que ofrendes, que des, entre más des, recibes lo que tú quieras dar. Tú das luz, tú das ayuda, tú das amor, tú das comida, tú das ejemplo, tú das honestidad, tú das que te levantes temprano a estudiar la Torah, que tú das y ayudas al prójimo, que ayudas a tus hijos, que ayudas a tus nietos, que ayudas a lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, eh, hay que ofrendar. Entre más cosas ofrendes, más bendiciones tienes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con las oraciones. Hashem nos da en el libro del Sidur que les compartí en el grupo, es un libro de rezos. Nosotros tenemos en el judaísmo, este es un ejemplo que nosotros tenemos en nuestras oraciones. Esas oraciones las encontramos en la Torah escrita, textual. Vamos a ver que damos gracias por el patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Nos enseñan las oraciones en varios textos, en las Parashá, cuando vimos la historia de Abraham, cuando vimos la historia de Isaac, cuando vimos la historia de Jacob. Vimos que cada uno tenía una oración en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Y por qué las instituyeron? Y por qué representa la luz del día, qué representa la luz de la tarde y qué representa la noche, ¿no? Arbi. Y acuérdense que en el día pues sale la luz de Hashem, entonces Abraham siempre se apresuraba a darle gracias en Minja, que fue cuando se sacrificó a Isaac. Sale, nosotros tenemos que hacer esa oración porque dice que en la tarde es donde está el rigor, Isaac representa la Geburá y el calor de la tarde, es donde siempre es como más tedioso. Entonces, por eso es importante que nosotros oremos para que se nos endulce la tarde. Y en la noche, pues es para que nosotros oremos para que sobrevivamos la noche, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros nos dormimos, nuestra alma sube y es como una especie de muerte que hacemos cuando nuestra alma descansa y sube y nuestro cuerpo se queda. Entonces siempre oramos en la noche para protección, para que nuestra alma regrese al cuerpo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, estas oraciones las encontramos en este libro de Sidur y hay un extracto específico que hay en cada oración que se llama la midá.
La amidad no es solamente una oración, dice aquí, la amidad es un acto espiritual que hacemos para conectar eh, nuestro mundo de Malhut a tener ese entendimiento. La parte de las oraciones del Sidur, si tú no lo has leído, que tú eres nuevo, yo les recomiendo lo lean. Yo lo compartí en el grupo, es un libro que se llama Sidur, y ahí viene en cada oración una parte que se llama Amida, y esa oración nosotros la recitamos de pie. Nosotros la recitamos de pie y en silencio. Cuando nosotros hacemos estos rezos en el judaísmo, todo tiene como un simbolismo. Generalmente nos ubicamos donde está el oriente, lo leemos dependiendo tú dónde vivas o dónde estés, siempre ubicamos el oriente hacia donde está Israel, somos norte, sur, este, oeste, acuérdense, hacia donde está Israel. Hacemos nuestra oración pensando en que nosotros regresaremos a Tierra Santa, pensando que ahí todas nuestras almas van hacia Tierra Santa y todas nuestras almas anhelan regresar al jardín, a las puertas del Edén, ¿no? Entonces, por eso nosotros oramos y nos ubicamos hacia ese lugar. O sea, si yo estoy aquí y lo oriento para allá, entonces yo oro hacia ese lado y hacia ese lado también hago el Shema Israel. Y esta oración se hace o sea, estoy explicando cómo se hace para la gente que no lo sabe. Y yo sé que muchos de aquí sí lo saben, pero las personas que son nuevas no lo saben. Entonces es una oración que se lee con el libro de Sidur de pie y se hace en silencio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo leo la Amida, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, no lo voy a recitar, sino simplemente voy a decirlo internamente, en silencio, así, sin decir nada, pero lo estoy leyendo. Así se lee la Amida y se lee de pie. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les puse. ¿Por qué se lee en silencio? La luz viene de Binah y la comunicación es interna, no verbal. Se trata que la luz que aún no ha sido revelada baje y tengas esa conexión con Hashem. Los labios se mueven, pero no hay sonido, por eso la luz se gesta y nos expone. Se recita de pie porque cuando está uno sentado es como una posición de pequeñez y cuando uno está de pie es como una extensión de madurez, lo crees. El alma se eleva. ¿Para qué sirve la midá? A nivel el alma repara faltas pasadas, eleva chispas caídas, endulza juicios severos, restaura la conexión de la raíz del alma. Una midá con intención puede reparar más que muchas acciones externas. A nivel del mundo, pues sostiene la Shekinah, la presencia de Dios, evita el colapso espiritual. Si nosotros recitamos diariamente, acuérdense que nosotros en el judaísmo somos el principal pueblo que tenía que estar orando por el mundo entero, porque dice, el justo sostiene el mundo. Nosotros somos esos justos y nosotros somos los encargados de orar por nuestro país, por nuestro estado, por donde tú vivas y obviamente por Israel, pero hay muchas catástrofes en el mundo. Sabemos que pues el mundo pues hay muchísimas, hay caos, ¿no? Pero mientras tú seas temeroso de Hashem y tú conozcas la palabra, dice que tú puedes alumbrar donde tú estás. Entonces nosotros somos los encargados de orar para que no haya ese colapso espiritual en el mundo o en tu tierra, en tu país o en tu estado donde tú vivas. Pero diariamente, obviamente, lo que al rezar la mida, pues es principalmente para conectarte con Hashem y tener ese entendimiento de que estás reparando esas faltas, porque a través de la mirada uno pide perdón, pide
hay muchas bendiciones que se dicen en la Amida, y por el sustento, por el hogar, por la comida, y se bendicen. Dice que la Amida, al recitar, estás haciendo las 100 bendiciones, te conecta con esas 100 bendiciones que nosotros decimos diarias, ¿no? Al recitar la Amida es como si estuvieras diciéndole esas 100 bendiciones de todas las oraciones del día. Y les puse aquí: el mundo se sostiene por la oración. Si nosotros oramos esa Amida, tenemos ese fundamento que nos ayuda a sostenernos a nosotros mismos. Aquí les decía, ¿no? La Amida es el eje que une estas 100 bendiciones, ¿no? Las bendiciones quedan fragmentadas, no ascienden. Con Amida se llevan, se elevan y se une, ¿no? Se transforma todo esto. Y hay tres veces que recitamos la Amida: en la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana se corrige el alma, en la tarde se corrige el mundo y en la noche se corrige el inconsciente. Muy interesante. Cabalísticamente, el rezo de la Amida, pues rectificamos y nos da ese entendimiento, esa conexión. Cuando uno tiene esa kavaná o esa intención, kavaná, esa intención, esa conexión profunda, que viene del corazón, como les dije, con alegría, con intención, tú logras conectarte con el Creador. Y no solamente es por recitar una oración ya establecida, porque a veces piensas que es muy religioso: ay, voy a recitar esto, y suena como un religioso recitar una oración que ya está escrita. Pero en hebreo, acuérdense que todas las palabras en hebreo tienen más impacto. Y cuando uno tiene esa recitación en hebreo, acuérdense, cuando inclusive en la parte de la Amida hay una parte que dice: Ose Shalom Mirmura, el hacedor de la paz traiga la paz de las alturas a este mundo terrenal. Entonces hacemos eso, traemos esa paz, traemos esa bendición a este lugar. Entonces es importante que tengas, que se haga esta oración para que tú tengas paz, para que tú endulces esos juicios sobre tu vida, conectes con el Creador, conectes esa chispa y hagas esas 100 bendiciones que traen la bendición a tu vida en tu diaria. Otra de las oraciones que nos menciona el Zohar en esta parasha es el Shema Israel. Sin duda es el lema del Yehudí, el lema de toda la Torah, la máxima oración que se la deben de grabar de memoria todos, ¿no? El Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta oración la recitamos diario, inclusive mañana, tarde y noche. La debes de decir. Es una especie también de protección, una especie de unicidad. El Shema Israel es la unicidad de Hashem, la unicidad de todo, de arriba, de abajo, todo. El Echad quiere decir que es uno, que Hashem es uno, ¿no? Y esta declaración, dice, no solamente es una declaración de fe, es un acto de unificación cósmica. Los mundos se alinean, la Shejina se eleva, la luz vuelve a su cauce. ¿Qué es Shema? El Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, la traducción literal es: escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Dice que al escuchar, dice, no solamente escuchas la voz, sino que te unes al Creador. El pueblo de Israel es Shema Israel, es el llamado de unirte con el Creador, de ser uno con Él. Todos somos uno. Yo soy tú eres yo. Todos somos uno y todos somos chispas divinas.
este llamado cósmico, si lo quieres ver muy cabalísticamente, todos somos chispas divinas que nos vamos a unir todas en como una misma bola de luz grandísima que es el creador, el Ein Sof. Entonces, el llamado del Shema Israel es que nos tengamos esa conciencia de, de que venimos de Dios, vamos a Dios y queremos que estar con Dios siempre. Ese es el llamado de conciencia del Shema Israel. Y aquí pues nos menciona el Zohar, independientemente que pues siempre nos va a estar diciendo el Zohar de que unamos el mundo superior con el mundo inferior, de combinar y Malhut. También nos habla siempre del nombre inefable Yud-Hei Bab-Hei, que traer esa bendición. Acuérdense que Yud-Hei es el mundo superior y Bab-Hei el mundo inferior. Y después del Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, hay un susurro. Nosotros siempre decimos Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Igual, para ustedes que son nuevos, ese Shema Israel, siempre nosotros lo recitamos hacia el oriente y nos tapamos los ojos. Es importante que te tapes los ojos, así de esta manera, y no, lo hacemos así. Bueno, lo voy a recitar para dar el ejemplo, porque ustedes son nuevos y sé que no están aprendiendo del judaísmo. Nosotros siempre decimos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De esta manera lo hacemos, para ustedes que son nuevos. Extendemos el Echad, cabalísticamente son 7 tiempos. Entonces, esos 7 tiempos, pues es el Serampín que usamos de Geset a Malhut, si lo quieres ver explicadamente. Y el Echad te dan los 7 días de la creación. El número 7 siempre va a ser cabalístico. Entonces, hacemos esa unificación del mundo superior con el mundo inferior. Y el hecho que tú te cierras los ojos y lo recites de esta manera, en voz audible y parado hacia el oriente, tienes esa madurez, parado, erguido, es porque no te haces chiquito. Si dijimos, cuando estás sentado es porque te haces chiquito y cuando estás parado es porque tienes esa madurez y esa conciencia de que te vas a conectar con el Creador. Y acuérdense que la verticalidad es el olor grato que sube y el ascenso y descenso de esa luz. Entonces nosotros somos esa conexión y nos conectamos con el Creador. Al cerrar los ojos es para que nada te distraiga y tengas esa conexión con Él y te unas con Él y nos unamos todos con Él. Eso es el Shema Israel. Y cuando nosotros decimos el susurro, bueno, después de que dice el Shema Israel Adonai Eloheinu, se dice esta palabra susurrando. Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Baed, que es bendito sea el nombre de su gloria, ¿no? En este caso se dice susurrando. ¿Por qué se dice en voz baja? Como si fuera un susurro, así, susurrando. No se dice hablando normal, como voz bajita. Dice que es algo oculto, esa raíz silenciosa del todo. El Shema se dice en voz alta y el Baruch Shem Kevod se dice en bajo. Lo revelado se proclama y lo oculto se honra en silencio. Entonces, siempre cuando hay algo oculto, quiere decir que eso es magnificado. Nosotros decimos, lo revelado es de que Él es uno y la bendición en silencio lo honra a Él, ¿no? Es como si se manifiesta que la luz y la bendición viene después de manifestar la luz. Dice que el Shema se dice mañana, tarde y noche.
mañana por la misericordia y la noche con el juicio. Obviamente les explicaba, nosotros nos despertamos y agradecemos su misericordia, y cuando nosotros nos dormimos hay un juicio. Todas las noches este, eh, vemos y tenemos que venir al Creador. O sea, todos los días nosotros somos enjuiciados. Todas las acciones que tú haces en el día, ay, que me fui en el trabajo, insulté esto, hice un chisme y me encontré con esta fulanita y me contó el chisme de esto y hablé la shonara. No sé, todos los días somos, o sea, todos somos pecadores. Todos tenemos malas acciones, ¿no? Yo no te puedo decir que soy súper santa, nadie es extenso de que todos pecamos. Y entonces todos los días tenemos ese juicio, ¿no? Cuando nosotros hacemos estas oraciones, nos ayudan a que quiten ese juicio sobre nuestra vida. Nos limpia, nos purifica, nos ayuda a pedir perdón, ¿no? La otra enseñanza, como les dije, de la unicidad del Shema, dice, nosotros decimos uno arriba, uno abajo, uno dentro de ti. Cuando lo repetimos, o sea, cuando lo decimos, el Shema Israel, ese es unificar al Creador dentro de nosotros, y retomando la porción de la semana que es Teruma, que nosotros somos un santuario. Entonces traer esa luz a nuestra vida, a nuestro interior. Dice que cuando nosotros bendecimos aquí abajo, Hashem se alegra allá arriba, ¿no? La palabra Baruch, cuando decimos bendito, no solamente significa que lo alabamos, sino que atraemos esa bendición, ¿no? Muchas veces he explicado, cuando nosotros hacemos oraciones, la importancia de bendecir al Creador. Cuando nosotros decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, o Baruch atah, o sea, todas las bendiciones que encontramos en el Sidur, o inclusive si tú haces una oración propia, es muy importante que tú bendigas al Creador, ¿no? Vemos, existen muchas alabanzas, muchas canciones, muchas jalel, que vemos en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, donde tú quieras, en todas las plataformas de música. Nosotros podemos alabar al Creador y siempre vas a ver bendito, 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 Baruch atah, Barú, 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 Barú. Es importante que sepamos, o inclusive el Zohar en todo en este terumá, hay una sección importante que nos dice que el verdadero cántico, la verdadera alabanza a Hashem, eh, es cuando tú crees lo que estás diciendo, ¿no? Eh, Muchas veces nosotros bendecimos al Creador y pues si tú eres el rey de reyes, bueno, ¿cómo sabes que es rey? Para empezar, ¿sabes que es un rey? Nosotros no tenemos un rey, ¿no? Hoy actualmente tenemos presidentes o mandatarios, pero imagínate el rey, o sea, si tú te pones a pensar, ¿no? El mandatario más grande, tienes que saber y tener esa conciencia de todas las bendiciones que tú das al Creador, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros bendecimos al Creador, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Adonai, Elohim, el Shaddai, el Rafa, o sea, tener conciencia de lo que estás diciendo porque se ha manifestado en tu vida, ¿no? No solamente la Torah nos enseña palabras de cómo bendecir al Creador, porque pues estas bendiciones las encontramos en la Torah, pero también que tú tengas esa creencia o esa firmeza de lo que estás diciendo. Cuando nosotros bendecimos al Creador, activamos eso, ese flujo. Como les dije, das, recibes. Bendecimos al Creador, agradecemos al Creador todas las bendiciones que nos da, automáticamente baja esa lluvia que les dije, ¿no?
Luego habla del Kiddush. Vamos ya, ya me llevé las 2 horas y no he entrado a las partes del Mishkan, pero el Kiddush es una bendición que se hace solamente cuando eh, eh, bueno, el Kiddush es una bendición del vino, ¿no? Vemos nosotros, eh, independientemente, en Shabbat vemos la bendición del Kiddush y hay una parte del Kiddush en los rezos que se hace con 10 personas. Aquí, bueno, aquí en esta parte de extracto les puse del vino, pero el Zohar nos comenta que es importante tener un minyan para hacer los rezos del Kiddush. Eh, el hecho de que nosotros bendijamos al Eterno a través del Kiddush nos habla que también es un tema de, de que cortemos con todos esos... cuando hay un minyan dice que tiene más poder en el mundo, porque el minyan son 10 personas y 10 lo vamos a relacionar con las 10 sefirot, con los 10 enunciados, con los 10 mandamientos, con las 100 bendiciones, porque 10 por 10 son 100. Entonces hay mayor impacto al ser 10 y esos 10 van a romper con todas esas cadenas malas, ¿no? Cuando hablamos de todo ese flujo de maldad, de, de hechicería, de brujería, de todas las cosas banales, el minyan rompe con eso. Entonces, cuando uno recita el Kiddush, tiene un mayor impacto porque quita y corta con todo ese tipo de temas, ¿no? Entonces, es importante que se establezca un minyan. Bueno, en resumen, y bueno, el vino, pues ya es una bendición que se hace para Shabbat y es importante que no se el que levante el kiddush en tu casa, que en este caso generalmente es el varón, la copa no, no, la bendición del kiddush, el vino, no lo, como dice, cuando no lo hagas vano, que sea consagrado. Y bueno, pues yo realmente aquí les puse, ya no me va a dar tiempo, pero sí les puse, ya íbamos a entrar en temas de arquitectura, prácticamente les había yo preparado cada parte del Mishkan, eh, qué significa cada parte. Esta parasha nos habla específicamente cada parte del Mishkan, del templo, del tabernáculo. Ya no me va a dar tiempo porque ya son las 10, pero se los comparto por medio del canal del grupo. Y básicamente, pues realmente es que, como les dije, eh, yo quiero terminar con esta parte de que nosotros somos ese santuario, nosotros somos ese Mishkan, el reflejo de cada parte de que nosotros, por ejemplo, tengamos ese lugar santo o santísimo donde estaba el arca y el arca que representa, que tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, nosotros tengamos prácticamente eso en nuestro interior. ¿Cuál va a ser nuestro fundamento? Que sepamos la Torah. Las tablas de la ley estaban dentro del Aarón, que es el arca, y nosotros nuestro fundamento va a ser eso, la Torah. Es nuestra guía. La vara, ¿por qué? Pues la que hizo milagros, reconociendo que Hashem es el que hace los milagros, el poder. El maná es nuestro sustento, nuestra comida, nuestro dulce paladar. Entonces Hashem te quiere bendecir si tú te preparas para Él.
¿no? Esta parashá prácticamente nos enseña eso, a que nosotros nos guardemos mentalmente nuestros pensamientos, como les dije, guarda tus ojos, guarda tu oído, guarda tu boca, guarda tu cuerpo, guarda tu órgano sexual, guárdate todo tu ser, todo tu ser para el Creador. Entonces, diariamente nosotros estamos estudiando, ya vamos por el segundo libro de la Torah, que es Shemot. Ya leímos Bereshit y la verdad estoy muy contenta porque cada día aprendemos cosas nuevas, ¿no? Y Hashem, en todo este tiempo, cada parashá, entramos en una nueva energía, en esta energía de que tenemos que preparar nuestro cuerpo y vamos a ver todas estas parashas que van a ser muy detalladas, de los utensilios, cómo de ser el candelabro, cómo se fabricó. Vamos a ver a Betzalel, que es el niño arquitecto que ayudó a construir todo el tabernáculo. Imagínense, un niño ayudó a la construcción. Entonces, vamos a ver que Betzalel, decía Betzalel, el ayudante de Moshe, para la construcción y el diseño de todo, ¿no? O sea, todos los utensilios, la menorá tenía que ser en una sola forma, todo eso va a ser relatado en todas estas parashá y vamos a ver cómo aprender a relacionar cada parte del Mishkan con nuestro cuerpo. Entonces, el tema principal es que traigas esa ofrenda como olor grato ante Hashem y nosotros somos esa misma ofrenda. La ofrenda que se le daba a Hashem era limpio, puro, sin mancha. Entonces, tenemos que limpiarnos, estar puros y sin mancha para el Creador. Termino con eso y pues estoy abierta a cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer, algún comentario, algo que se me haya escapado. Ya no vimos a grandes rasgos los demás, pero se los comparto para que lo lean y voy a seguir compartiendo cosas de la parashá. La verdad que es muy larga, muy extensa y pues 2 horas no me dieron para poder terminarla, pero pues ahí les voy compartiendo información para que lo sigan leyendo y estudiando. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Les leo. ¿Algún comentario? ¿Están aquí todos? Ya todos preguntan.